La comisión recién instalada ha recibido de parte de los personal que ahí labora un resumen de los asuntos pendientes. En ese resumen encontramos 9 proyectos de ley pendientes de ser discutidos, encontramos 12 carpetillas de denuncias hacia honorables miembros de la Corte Suprema. No existe ninguna denuncia presentada contra Su Excelencia el Presidente de la República. Encontramos pendiente una ratificación de un nombramiento, el cual atendimos el día de ayer. Nosotros nos hemos abocado en este momento a acelerar el conocer de qué se trata cada proyecto y el conocer en esencia qué existe en cada una de estas carpetillas, de manera de que podamos evacuar el trabajo que le corresponde por ley y por reglamento interno a la Comisión de Credenciales. ¿Debe recibirse una denuncia contra el presidente? ¿La comisión tendría que recibirla? Eso es un tema de la Asamblea. Las denuncias no se presentan directamente a la Comisión de Credenciales. Esas denuncias se presentan a través de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que hacer lo que la ley nos mandata hacer. Señor, ¿ustedes son conscientes de que estas denuncias, por ejemplo, reposaron allí? Algunas pueden tener más de un año, cosas así. O sea, ¿por qué hasta ahora? Y les va a tocar a ustedes esta comisión. ¿Ustedes son conscientes de la responsabilidad en cuanto a la paz del país, al respeto a la democracia, a la separación de los poderes, al momento que vivimos? Sí, somos muy conscientes del respeto a la democracia, somos conscientes de la independencia de los poderes del Estado, abogamos por ella, abogamos porque podemos trabajar en armónica colaboración. El por qué hay denuncias pendientes y tienen tanto tiempo, no lo sé, no formaba parte de esa comisión. ¿No cree que esto es como una maniobrabilidad política? Supongo que habrá algunas razones por las cuales en su momento estos temas no se concluyeron o se archivaron o avanzaron, desconozco. Le puedo dar fe de que, por ejemplo, el día de ayer nos abocamos a definir que podíamos empezar con las ratificaciones, dado que el reemplazo de la caja de ahorro tenía más de un año de haberse generado la vacante y todavía no se había aprobado este reemplazo. Así que pensamos que era un buen inicio, un tema que no generaba tanto conflicto, que solamente había que revisar el pensum y si la persona tenía la capacidad y en efecto la tiene. Doctor, ¿el amparo de garantía en la Corte podría detener el trabajo de la comisión? Depende, claro, depende de lo que nosotros recibamos de la Corte. Yo en este momento, oiga, los ciudadanos tenemos que respetar la ley y ser respetuosos. Yo lo que no puedo definirle es que, o sea, no conozco en esencia en qué consiste la solicitud de amparo y no conozco en esencia cuál puede ser el resultado de la misma. Nosotros nos instruiremos, según los asesores de la Asamblea Nacional, en los pasos a seguir dependiendo de lo que proceda de la Corte Suprema. ¿Cómo? Hago énfasis, es un tema que le correspondería ya a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. ¿Cómo valora usted el hecho de que los panameñistas se resisten a participar en esta comisión? Claro, por su postura ya puesta ante recursos de ley, ¿no? Sí, bueno, es su posición política. Lo veo como una posición política que no necesariamente manda el mejor mensaje a la población. Yo creo que a la gente lo que le interesa es que en estos momentos donde hay una gran cantidad de problemáticas más graves que la conformación de una comisión de la Asamblea, que para lo único que funciona es para eso, para el funcionamiento de la Asamblea, la gente está preocupada por el funcionamiento del país. Creo que debemos concentrarnos más en eso. El que asistan o no asistan es un tema político y demuestra la poca capacidad en un momento dado, o el poco querer conversar. No hemos podido conversar siquiera con ellos para poderles explicar e intercambiar puntos de vista y encontrar salidas conversadas. Creo que eso es más relevante, que la clase política tenga la posibilidad de transmitirle a la gente que somos capaces de hablar y que somos capaces de llegar a un entendimiento por el bien y la tranquilidad y la paz del país, y no estar mandando mensajes de terror, ¿no? y que asustan a las personas. Ayer el diputado Popi Varela decía que también hay intenciones de desmantelar la comisión de presupuesto. No es cierto, por lo menos que yo sepa, no es cierto que haya una intención de desmantelar la comisión de presupuesto. He escuchado a algunos quejarse de que no se está convocando a la comisión para atender esos temas, y en cuyo caso
lo que se está reconsiderando es la conformación de la junta directiva de la comisión, más no el desmantelarla, no es lo mismo. Señor, se habla de que si en 20 días la comisión de presupuestos no se reúne y decide sobre lo solicitado por el Ejecutivo, entraría la ley, existe esa parte de la ley, que lo que ya se pidió por el Ejecutivo entraría a surtir. Claro. Y ese es como un peligro que también hay. ¿Qué piensa usted de esto? Que parte importante de nuestra labor legislativa es la de fiscalización. Y es precisamente el fiscalizar en la Comisión de Presupuestos la utilización de los mismos, según lo haya determinado el Ejecutivo, un pilar importante. Y es lo que he escuchado que la comisión no está atendiendo. Entonces, en ese caso, no se trata de desmantelar la comisión, sino de reconsiderar cuáles son los temas que están provocando que esta situación que usted ha señalado no se siga repitiendo. Señor, independientemente de todas las cosas que están pasando, para usted, ¿qué es lo más importante? ¿Qué se debe respetar? ¿Lo constitucional o lo político? Lo constitucional. Todo lo demás va en añadiduría. Recuérdese que la Constitución se llama así, se llama nombre, Constitución, apellido, política. Rige la vida de nuestro país, la vida pública, política de nuestro país. Y para mí lo más importante es respetar la Constitución. ¿Han respetado los diputados este precepto? Depende de cómo usted me elabore la pregunta. En teoría, todos los ciudadanos estamos en la obligación de respetar la Constitución. Y los diputados... Cuando se conformó la primera comisión de credenciales, allí se superó lo que ya decía la ley. O sea, no podían integrar ningún acuerdo político o pacto político podía superar el número de integrantes de la comisión de credenciales. Entonces, ¿cómo se justificaba? Que los panameñistas lograron tener mayoría en la comisión de credenciales en la del inicio, ¿no? Yo no tengo una explicación para darle sobre ese tema. Le puedo Ahí se violó la Constitución. Hay un reglamento que garantiza la proporcionalidad de las minorías, la representatividad. Los acuerdos entre los diferentes bancadas de diputados permite que se vote en consenso por una nómina. Y eso habrá que preguntarle a quienes participaron en ese momento de ese consenso. Este servidor no participó en ese consenso. Pero eso contrapone la Constitución. No, la Constitución no, pero hay un reglamento orgánico de funcionamiento de la Asamblea. Sí lo contrapone. Que establece que debe haber representatividad de las minorías, ¿sí? Nosotros debemos velar para que estas cosas siempre ocurran, pero en el trabajo, entendiendo que el trabajo de los miembros de la Asamblea se hace de buena fe y no con la intención de violar esa ley, para eso existen pesos y contrapesos. Y existe la capacidad de enmendar. Cuando aprobamos un proyecto de ley que viola la Constitución, para eso la gente la demanda. Eso no significa que se hace de mala fe, se hace tal vez con las herramientas y los elementos que a nuestro buen entender permiten legislar, pero no de mala fe ni con el ánimo de violar la Constitución.